Entonces ahora corresponde la presentación de Mariana. No sé si ya está disponible. Buenos días, ¿pueden ver mi presentación? Sí. Buenos días, Mariana. Sí, se ve. ¿Y me escuchan bien? Sí. Ok, un segundo porque no lo puedo poner en modo presentación. Ya. Ahí sí la ven en modo presentación, ¿verdad? No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Mariana Murillo está realizando la tesis de doctorado en Alemania y ella nos va a presentar el intercambio metabólico entre bacterias sustenta la diversidad funcional en hojas. Muchas gracias, Mariana, por acceder a hacer esta presentación. Sí, muchas gracias por la oportunidad y de presentar un poco el trabajo que estoy realizando en el doctorado. Como dijo Liet, lo que estoy estudiando es el intercambio metabólico entre comunidades de bacterias en hojas. Vamos a cambiar un poco de parte de la planta ahora. Bueno, y como se ha mencionado ya en varias charlas, en el día de hoy existe un problema muy grande en la agricultura, ¿verdad? Actualmente, de cómo mantener este balance entre costos de producción y la sostenibilidad ambiental. Y claramente, como mencionaba ahora Paola también, frente a las crisis que se vienen, ¿verdad? Esto va a tomar todavía mayor importancia. Y esto nos lleva a pensar en que hay que rediseñar los sistemas agrícolas. Y uno de estos componentes que hay que considerar es cómo obtener o cómo trabajar con cultivos más resilientes. Y una forma de asegurar o de promover cultivos resilientes es asegurándose de que la planta pueda reclutar y mantener una comunidad microbiana saludable y estable. Y bueno, esto depende de muchos factores, pero en el que me he enfocado yo es en las interacciones que ocurren dentro de este microbioma o comunidad. Y estas interacciones están a su vez influenciadas por distintos factores. Por supuesto, interesa quién está formando parte de esta interacción, ¿verdad? Porque eso va a determinar qué productos se liberan al ambiente. Y una muy importante es en qué ambiente o en qué contexto metabólico ocurren estas interacciones. En las hojas esto quizás es especialmente importante y crucial porque una vez que los microorganismos entran en el tejido de la hoja, enfrentan un ambiente pues poco amigable, por decirlo así. El apoplasto, ¿verdad? Que es el espacio intercelular, es un espacio con limitación de humedad. Hay, por supuesto, un montón de moléculas de defensa de la planta. Y también, muy importante, y en lo que me he enfocado yo, hay fluctuaciones de metabolitos, ¿verdad? No es un ambiente, no es un medio de cultivo en el que los microorganismos pueden crecer fácilmente. Los patógenos de hojas han evolutivamente diseñado o han desarrollado estrategias para lidiar con esta fluctuación de metabolitos. Entre otras, logran, por ejemplo, humedecer el apoplasto para lograr que los metabolitos puedan correr más fácilmente hacia ellos, o tienen diferentes sistemas para accesar a los nutrientes que están dentro del citoplasma, etc. Y el asunto es que otros microorganismos que no son patógenos o comensales, ¿verdad? Aparentemente carecen de estos mecanismos. Y los comensales son interesantes para nosotros porque se han asociado a beneficios para la planta, ¿verdad? Son los típicos promotores de crecimiento y demás.
Entonces, en otros sistemas, no en hojas, se ha encontrado que la limitación o cuando un nutriente es limitante, aumenta la probabilidad de que interacciones mutualistas aparezcan y mantengan a la comunidad junta. Entonces, considerando todos estos factores, nuestra hipótesis para ese trabajo ha sido que la limitación o la fluctuación de nutrientes en las hojas podría llevar a que se den interacciones entre microorganismos muy estrechas, que sean lo que mantenga el microbioma como tal. Y esto es importante no solo en hojas, sino si también pensamos en comunidades de suelo, en comunidades de rizosfera, como les mencionaba antes, con el objetivo de que la planta pueda mantener un microbioma saludable y resiliente. Entonces, bueno, para responder a esta pregunta, nos hemos enfocado en el género de plantas Flaveria. Este género es muy interesante porque incluye especies que tienen diferentes tipos de fotosíntesis o de estrategias de fijación de carbono. Y esto generalmente o siempre, ¿verdad?, va asociado a diferencias en la estructura de la hoja y también en el metabolismo de la hoja como tal. Lo que hicimos fue crecer 2 especies de Flaveria en un jardín de la universidad y las dejamos que se colonizaran naturalmente. Luego colectamos hojas, las maceramos y en este macerado lo que obtenemos es el microbioma de la hoja. Tomamos muestras y estudiamos la diversidad cultivable de estos extractos y luego sometimos los extractos a 2 condiciones nutricionales diferentes. Una en el que solo teníamos sacarosa y otra sacarosa con aminoácidos. Y cultivamos estas comunidades varias veces, cada 48 horas hacíamos un nuevo pasaje, para un total de 12 pasajes, y al final tomamos muestras para estudiar la diversidad, tanto mediante 16S, ¿verdad?, de diversidad total de la comunidad, y también tomamos muestras para diversidad cultivable. Y luego aislamos aleatoriamente colonias, ¿verdad?, de microorganismos y los identificamos y estudiamos las interacciones entre ellos. Entonces, la primera observación que tuvimos fue que en el macerado de hojas, en esta especie, en Flaveria robusta, había una diversidad cultivable mayor. Mientras que en Flaveria trinervia, la diversidad estaba más que nada tomada por enterobacteriales, como Pantoea y Erwinia. Cuando analizamos la diversidad de los enriquecimientos, observamos que toda esta diversidad se había reducido solo a 2 géneros, Pseudomonas y Pantoea. En Flaveria robusta estaban los 2, ¿verdad?, Pseudomonas y Pantoea, pero en Flaveria trinervia solo encontramos Pantoea. La información obtenida con 16S mostraba patrones similares. Esto es cultivable y esto es 16S. Interesantemente, estas comunidades de Flaveria robusta eran más productivas. Productividad aquí lo entendemos por densidad óptica. Y esto nos llevó a cuestionarnos si existir una mayor diversidad taxonómica también estaba asociada a una mayor diversidad funcional. Entonces, el siguiente paso, lo que hicimos fue tomar cada uno de estos aislamientos, de estas bacterias aisladas, y probar si podían crecer individualmente en cada uno de los medios de cultivo. Entonces tomamos todas las Pseudomonas y todas las Pantoeas de las 4 comunidades y los probamos individualmente. Como era de esperar, en el medio de sacarosa y aminoácidos, tanto todas las Pseudomonas como todas las Pantoeas pudieron crecer. Eso no es muy sorpresivo porque hay mucha fuente, ¿verdad?, de carbono, de nitrógeno, etc.
Sin embargo, en el medio en donde solo había sacarosa, observamos que solo Pantoea podía crecer, Pseudomonas no. Pero si recuerdan el gráfico anterior, Pseudomonas había sido aislado también de este medio en donde solo había sacarosa como fuente de carbono. Entonces nos surgió la pregunta, ¿verdad?, de cómo había podido sobrevivir Pseudomonas en estos enriquecimientos sin aminoácidos. Consideramos que la respuesta obvia era que había habido un intercambio metabólico entre Pseudomonas y Pantoea y procedimos a probar esto. Entonces crecimos Pantoea en el medio de sacarosa nada más y luego recolectamos el sobrenadante y ese sobrenadante lo utilizamos como medio de cultivo para Pseudomonas. Y lo que observamos es que, de hecho, todas las cepas de Pseudomonas que probamos podían crecer en ese medio. Esto confirma, ¿verdad?, que al menos en esta comunidad, Pseudomonas había sobrevivido gracias al intercambio con Pantoea. Hicimos metabolómica no dirigida para describir cuáles compuestos habían sido intercambiados, ¿verdad?, que estaba consumiendo Pseudomonas de Pantoea. Y de los que hemos logrado identificar, hay varias purinas y poliaminas, más otro set de compuestos. Sin embargo, no todas las cepas de Pantoea que estudiamos tienen el mismo potencial de intercambio metabólico, y esto nos llamó la atención. Interesantemente, las que son aisladas de Flaveria robusta tenían mayor potencial, mientras que las aisladas de Flaveria trinervia tenían un potencial mucho menor y casi no beneficiaban el crecimiento de Pseudomonas. Cuando analizamos los sobrenadantes de estas 4 cepas de Pantoea, no observamos grandes diferencias en la composición química. Sin embargo, sí vimos que algunos de los compuestos que se habían consumido mayoritariamente de las mejores cepas, estaban en cantidades mucho menores en estas 2 cepas. Luego, tampoco vimos que esta diferencia en potencial estuviera realmente vinculado con la genética de estas cepas. Analizamos el genoma, secuenciamos el genoma de las 4 cepas de Pantoea, y lo que observamos en este árbol es que las cepas que tenían mayor potencial no estaban tan filogenéticamente relacionadas como estas, ¿verdad? Que esta, por ejemplo, es buena y estas no son tan buenas. Entonces, no se puede explicar por diferencias genéticas tampoco. Y esto nos llevó a la siguiente hipótesis, que quizás esta selección hacia un mejor intercambio metabólico ocurre en el ambiente de la hoja, y hay algo en el ambiente de la hoja que promueve o fuerza, digamos, hacia el intercambio metabólico. Para eso, entonces, nos fuimos de vuelta a las plantas, colectamos hojas y con un protocolo modificado obtuvimos un lavado del apoplasto. Básicamente se infiltra la hoja y luego se centrifuga, y en ese líquido que se obtiene de la centrifugación se supone que están los metabolitos, están disponibles en el apoplasto o que sería lo que una bacteria se podría enfrentar cuando ingresa en el apoplasto. Esto lo analizamos también por metabolómica no dirigida, y bueno, como se muestra en esta figura, las especies sí se pudieron separar cuando vemos todos los compuestos. O sea, estos son muestras de diferentes días, diferentes momentos de la planta, y lo que observamos es que hay una diferencia bastante buena, digamos, entre las especies. Pero lo que nos llamó mucho la atención es que Flaveria trinervia tenía mayores cantidades de varios aminoácidos. Y les presento estos porque estos son bioenergéticamente, son difíciles de sintetizar para las bacterias, son altamente costosas para las bacterias para sintetizar. Entonces, como que juntando todos estos resultados, lo que
nos preguntamos es si esta mayor disponibilidad de nutrientes, aparente mayor disponibilidad de nutrientes en el apoplasto, podría estar influyendo el intercambio metabólico y la colonización de las comunidades en cada especie. Entonces, luego hicimos un experimento en planta, en donde comparamos la colonización de dos cepas de Pseudomonas, cepa 5 y cepa 3, solas o en conjunto con Pantoea. Y las inoculamos y luego de 11 días cosechamos las hojas que habíamos inoculado y hicimos conteo de colonias para ver si habían sobrevivido. Lo que vimos en Flaveria robusta es que, bueno, la variabilidad era muy alta y parecía, no hay un efecto claro de la presencia de Pantoea o no. Pero cuando vemos Flaveria trinervia, la variabilidad baja bastante y además observamos que es muy independiente de Pantoea. O sea, a Pseudomonas, en el contexto de Flaveria trinervia, pareciera que no necesita a Pantoea para colonizarla. Entonces, bueno, esto claramente necesita mayor replicabilidad y algunas otras pruebas, pero esto lo que nos da es un indicio de que a mayor disponibilidad de aminoácidos y algunos otros nutrientes, podría estar reduciendo la necesidad de intercambio metabólico para que Pseudomonas pueda sobrevivir en estas plantas. Les decía que no todas las pantoeas tenían el mismo potencial de intercambio metabólico y también observamos que no todas las cepas de Pseudomonas tenían el mismo potencial. Entonces, acá, por ejemplo, la cepa 5 y la cepa 18 crecen mucho más rápido en el sobrenadante de Pantoea, mientras que la cepa 2 y cepa 3 tomaron más tiempo. Cuando analizamos el genoma de estas 4 cepas, observamos que también tenían una alta similitud genética, muy alta. Y entonces nos preguntamos si son tan parecidas y si todas pueden consumir aparentemente producto de Pantoea, ¿cómo fue que sobrevivieron, verdad, las de crecimiento lento? ¿Cómo fue que estas no excluyeron a estas otras de la comunidad? Entonces, para esto, marcamos una de crecimiento lento y una de crecimiento rápido, la cepa 5 y la cepa 3 respectivamente. Perdón, la cepa 5 de crecimiento rápido y la cepa 3 de crecimiento lento, con proteínas fluorescentes para poderlas diferenciar. Se ven igual y no podemos saber quién es quién. Y luego montamos un ensayo en el que teníamos a Pantoea con una de las cepas tagueada con anaranjado, con una proteína anaranjada, y Pantoea con Pseudomonas tagueada con azul, y luego una comunidad en mezcla de las dos cepas de Pseudomonas. Igual, aquí hicimos varios pasajes, y al final de cada pasaje tomábamos muestras y para determinar la cantidad de células de cada Pseudomona. Y lo que vemos es que a través de todos los pasajes hubo fluctuación, pero que en general las 2 cepas de Pseudomonas lograron sobrevivir. Entonces, aunque tenían patrones de crecimiento diferentes, lograron sobrevivir mientras se alimentaban de Pantoea. Y bueno, ya casi termino. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? Si esta posibilidad de poder coexistir se debía a diferencias en qué estaban consumiendo sobre Pantoea. Entonces lo que hicimos fue crecerlas individualmente en el medio de Pantoea y tomar, después de que habían crecido, muestras de acá y analizarlo mediante metabolómica. En la siguiente figura que les voy a mostrar, los compuestos, estos son compuestos, ¿verdad? Son compuestos que logramos no dilucidar exactamente sobre qué son, pero que notamos, digamos, después del procesamiento de datos, estos son compuestos.
Y lo que está en azul son aquellos que son altamente consumidos por la bacteria, y lo que está en rojo o en blanco son compuestos que más bien fueron liberados por Pseudomonas. Y de manera general lo que observamos es que hay un set de compuestos grandes que son compartidos por todas las cepas, ¿verdad? Que esto sería un nicho similar, algo por lo que probablemente compiten todas las cepas, pero que también hay algunos sets de compuestos como estos que son nichos únicos. Entonces, la conclusión general de este trabajo ha sido que las diferencias en nicho metabólico permiten la coexistencia de diferentes cepas y por ende la diversidad en la comunidad. Entonces, a manera de conclusión, bueno, por cuestiones de tiempo no les pude mostrar otros resultados, pero sí parece que el intercambio metabólico está ampliamente distribuido en comunidades bacterianas en las hojas. Antes mostré este gráfico y probamos algunos de estos otros aislamientos que eran Bacillus, Agrobacterium y Curtibacterium, y muchos tenían potencial para alimentar a Pseudomonas también. Luego lo que les decía, ¿verdad? Que esta interacción y diferenciación del nicho permite convivencia de cepas diversas, y que tenemos indicios de que interacciones microorganismo podrían permitir una mejor adaptación de la comunidad a condiciones limitantes de nutrientes. Esto, como les decía, requiere un poco más de trabajo. Y con esto, el trabajo que viene a futuro, ¿verdad? O las perspectivas de esta investigación es ahora sí empezar a preguntarse, bueno, si la planta obtiene algún beneficio de estas interacciones. Y con esto ya me sobrepasé el tiempo, pero muchas gracias de nuevo por la oportunidad y quedo disponible para preguntas. Por supuesto, agradecer a toda la gente que ha estado involucrada en el proyecto, a mi supervisor, el doctor Matthew Aguilar, y a la gente a las agencias fundadoras del proyecto. Muchas gracias, Mariana. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. ¿Me escucha? Sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Muchas gracias. Un trabajo muy, muy interesante. Uno siempre, cuando ve lo que son las respuestas de especialmente el follaje, que a veces bajo condiciones inclusive conductivas a enfermedades, no necesariamente hay desarrollo de enfermedades. En este tipo de estudios que ustedes que está participando, yo creo que nos abre ahí unas puertas sumamente interesantes para poder entender más esa dinámica que hasta ahora no hemos podido abordar, que es de las poblaciones, la dinámica de poblaciones, los resultados de esos crecimientos, ¿verdad? Desde el punto de vista de fisiología e interacciones. A mí me parece esto tremendamente interesante e importante. Desde el punto de vista suyo y sus experiencias, ¿cómo te imaginas o cómo ves esa dinámica, por ejemplo, en la condición de cultivos tropicales? Sí, de hecho, hay varios estudios, no muchos, pero algunos de árboles tropicales, de comunidades sobre árboles tropicales, y tratando de entender un poco cuáles son los factores que van como estructurando, ¿verdad? La comunidad. A mí una cosa que me parece muy interesante es poder vincular este intercambio metabólico con la posible resiliencia a patógenos. Acá no lo traje, son datos que todavía estamos analizando, pero
tenemos también una cepa de Pseudomonas que es patógena, una Pseudomonas syringae, y lo que parece ser es que cuando está en conjunto con Plantoea, no disminuye la cantidad de unidades formadoras colonias de Pseudomonas syringae, pero sí se reducen los síntomas. Entonces, al parecer hay como otro nivel, ¿verdad?, de interacción en el que no se reduce la población, no es que deja de crecer, pero desactiva tal vez los mecanismos de patogenicidad por la presencia de alguien más que quizás le está proveyendo los nutrientes que de otra forma tendría que obtener de la planta. No sé si me explico. Y esto tal vez no lo estoy vinculando tanto con cultivos tropicales, pero me parece como un área de investigación súper interesante que definitivamente lo podríamos plantear en enfermedades tropicales, ¿verdad?, que afecten a los cultivos en Costa Rica. No, me parece fascinante y ojalá la podamos tener aquí dentro de un tiempo porque son técnicas, ideas muy de avanzada, ¿verdad? Que nos van a ayudar a entender muchísimas cosas. Felicitarla, ¿verdad? Por estos estudios tan interesantes y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la atención. Muchas gracias, Mariana, por la participación.